Quiero entrar en la palabra también con ustedes en este día y pues la palabra el día de hoy quiero concentrarme en un tema que he titulado consumidores del cristianismo. Consumidores del cristianismo. Y puedes preguntarte, ¿qué es eso? Consumidores del cristianismo. Bueno, yo al pensar en esto había pensado en varias posibilidades, pero a lo que quiero llegar el día de hoy es la pregunta, ¿eres un consumidor o eres un contribuidor? Todos somos contribuidores de muchos productos. La mercadotecnia nos induce a consumir, a probar productos nuevos, a comprar con más regularidad ciertos productos que hemos comprado en el pasado. Y muchos de estos productos son útiles, son necesarios, mientras otros pueden ser de lujo, pueden ser gastos totalmente innecesarios. Algunos ejemplos, ¿no? Todos necesitamos algo de tomar, algo de beber. Pero bueno, el agua es necesidad. Los refrescos quizás son un lujo que no siempre nos hacen bien, así como muchas otras bebidas, ¿no? Pantalones, bueno, necesitamos comprar ropa o pantalones, pero luego hay pantalones de ciertas marcas que son marcas muy caras que venden pues lo que sería la misma tela quizá de otra marca más económica, pues una cosa es de lujo, otra es de necesidad. También podríamos pensar en la comida. Siempre me gusta hablar de la comida. Todos tenemos que comer algo, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes desayunaron un huevito esta mañana. Pues hay comidas que son básicas, que son necesarias, pero hay otras comidas que son de lujo. Quizá sí, un huevo es algo básico que todos necesitamos consumir, pero la barbacoa, ay, es muy rica, ¿verdad? Muy, muy rica, pero pues no estamos desayunando la barbacoa todos los días de la semana. Es algo que es más de ocasiones especiales, cosas de lujo. El cristianismo, mientras no es precisamente un producto, es un elemento esencial para el ser humano. Y aún así, pues no es precisamente el cristianismo en sí, sino una verdadera relación con Dios por medio de Jesucristo, la cual es esencial. Es fácil llegar a consumir ciertos productos que nos gustan, pero es más difícil llegar a ser una persona que produce nuevos productos. De forma similar, cualquier cristiano puede ser un consumidor de las cosas que edifican nuestra fe. Pero son pocos los que son verdaderos contribuidores, quienes edifican la fe de otros. Y el día de hoy yo quiero llegar a esta declaración. Para llegar a la madurez cristiana, tenemos que pasar de ser solo consumidores del cristianismo a también ser contribuidores. Antes que nada tenemos que recordar que todos debemos ser consumidores. Todos debemos de seguir consumiendo la palabra de Dios, las prácticas de pues la oración, meditar en la palabra. Todos tenemos que ser consumidores. No podemos nada más decir, bueno, ya voy a graduarme a ser alguien que aporta y ya no voy a recibir. Todos tenemos que recibir siempre. Y si deja uno de recibir, se enfría uno, muere espiritualmente, sin importar la etapa en la cual tú te encuentras dentro de la fe, debes de seguir alimentándote o consumiendo los contenidos que te fortalecen y que te edifican. Tenemos que consumir la palabra de Dios durante toda la vida. Cuando nosotros somos bebés espirituales, debemos anhelar el alimento espiritual que puede traer crecimiento a nuestro corazón. Quiero leer un versículo con ustedes de 1 de Pedro, capítulo 2, los versículos 2 y 3.
La Biblia dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Nos dice que debemos de desear con ganas el alimento espiritual que trae crecimiento a nuestro corazón y nuestra experiencia como discípulos de Cristo. Entonces, todos debemos de ser consumidores. Y aun como bebés espirituales, no importa si tienes muy poco tiempo de conocer al Señor o si tienes ya mucho tiempo, todos tenemos que desear ese alimento espiritual. La leche espiritual es un alimento fácil de dirigir para un bebé cristiano. Y la leche espiritual es la enseñanza básica de la Biblia, de la palabra de Dios. Podemos pensar en cosas como los evangelios. Cuando leemos los evangelios, traen alimento a nuestro espíritu y a nuestro corazón. También los salmos, los proverbios, algunas de las enseñanzas de las epístolas a través del Nuevo Testamento. Todo esto es alimento que es básico para nuestro crecimiento espiritual y es algo que tenemos que seguir consumiendo desde que somos bebés hasta una edad madura en el Señor. Todos debemos de alimentarnos y ser consumidores de la leche espiritual. La leche espiritual también puede venir en la forma de devocionales, por ejemplo. Quizá devocionales que alguien nos manda o que hemos encontrado, algún libro devocional, algún plan devocional dentro de la aplicación de la Biblia en línea. Todo esto nos puede servir como alimento espiritual que nos va edificando y debemos de ser consumidores de estos contenidos. La leche espiritual también puede incluir cosas como oraciones muy sencillas. No tienen que ser oraciones muy complejas. Yo sé que pues probablemente el día de hoy hay algunos de ustedes que están con nosotros y dicen, es que yo no sé mucho acerca de cómo orar y hasta te da pena en público cuando alguien te pide que ores. No te preocupes, las oraciones más sencillas, el hablar con Dios, es una forma de alimentarnos a nosotros mismos espiritualmente con la leche espiritual. Pero Jesús también nos instruyó que debemos de comer de Él. Debemos de ser consumidores entonces de la leche espiritual, pero también debemos de ser consumidores de Jesucristo mismo. Dice Juan capítulo 6, 54 en adelante, dice, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre, lo que acabamos de hacer, tendrá vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Todo el que come, sigue diciendo, perdón, versículo 55, estoy brincando. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Todos debemos de ser consumidores de Jesucristo para obtener la vida eterna. Es lo primero que nos dice Jesús en el versículo 54. Si comemos su carne y bebemos su sangre, entonces tendremos vida eterna. Así que es importante que todos de nosotros seamos consumidores de Jesucristo. Debemos de ser consumidores para permanecer también en comunión con Él. Y eso lo sigue diciendo en el versículo 56, que si comemos su carne, bebemos su sangre, entonces permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Quedamos en esa unión perfecta con Cristo. Entonces hay dos cosas que Jesús menciona aquí. Primero,
comer su carne, eso significa alimentarnos de Él, ingerir en nuestro espíritu todo lo que es Jesucristo. Y en segundo lugar, beber su sangre. Beber su sangre es participar del nuevo pacto, llegar a tener su misma fuente de vida en nosotros. La sangre provee vida, perdón, limpieza, sanidad, también la santidad, restauración, el nuevo nacimiento. Llegamos a ser nuevas criaturas, somos injertados, adoptados a una nueva familia y llegamos a ser hijos de Dios. Entonces es importante ser consumidores de Cristo Jesús. También la Biblia está llena de exhortaciones de consumir constantemente la palabra de Dios. El Señor exhortó, por ejemplo, a Josué a que él meditara continuamente, que consumiera continuamente la palabra de Dios para que le fuera bien. Josué 1:8, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces somos animados a ser consumidores de la palabra de Dios. Una característica del hombre justo en el libro de los Salmos, capítulo 1, es que él consume constantemente, medita constantemente en la palabra de Dios. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche! Y luego viene la promesa, la característica de las personas que hacen esto. Si eres un consumidor constante de la palabra de Dios, vas a llegar a ser como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto a su tiempo. Sus hojas nunca caen, nunca se marchitan, se prosperan en todo lo que hacen. Estas promesas son para los consumidores, los que meditan continuamente en la palabra de Dios. También, si pensamos en otros lugares de las Escrituras que nos animan a ser consumidores de la palabra, pues está el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, pero habla de todas las maravillas de meditar en la palabra o en la ley de Dios y todos los beneficios que nosotros recibimos al hacerlo. Ser un consumidor de las palabras de Jesús abre la puerta para poder recibir respuestas a nuestras oraciones. Jesús dijo en Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿cómo es que van a permanecer estas palabras en nosotros? Pues a través de estar alimentándonos o consumiendo continuamente la palabra de Jesús, las palabras de Dios. Entonces dice, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Una de las claves para que nosotros recibamos respuestas a nuestras oraciones, una de estas claves es meditar en las palabras de Jesús, consumir sus palabras. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, entonces lo que nosotros pedimos será hecho. Pero también es necesario que nosotros pasemos de ser solamente consumidores de Dios o de las cosas de Dios, a ser también contribuidores de las cosas de Dios. Aunque debemos ser contribuidores todos de la palabra, el ministerio de la iglesia local y otras fuentes de contenido que también nos edifican, porque no es solamente que debemos de consumir la palabra, debemos de ser consumidores de pues todo lo que edifica nuestra fe como cristianos. Pero también es importante llegar a la madurez
y llegar a ser productores o contribuidores dentro de la fe cristiana. Hay muchas personas que son consumidores, pero hay pocos los que son contribuidores. Hay muchos que ya deben de ser capaces de producir frutos en cuanto a su relación con Dios para edificar a otros, pero muchas de esas personas se quedan solamente en el nivel de ser consumidores. Quiero leer de Hebreos capítulo 5, los últimos versículos del capítulo, empezando con el versículo 12, donde nos dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer el alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que la fuerza de práctica estén capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabían ustedes que aproximadamente el 80% de los cristianos son solamente consumidores y el 20% son los contribuidores? Es interesante notar esto, que la mayoría de los cristianos solamente se quedan en el nivel de consumidores, no pasan a ser contribuidores. Al mismo tiempo, hay muchísimas cosas que hacer dentro del reino de Dios. Orar, evangelizar, discipular, enseñar, crear material de enseñanza, crear material devocional, interceder, bendecir a los niños, apoyar a los necesitados, aconsejar. Hay muchísimas cosas que podemos hacer dentro del reino de Dios, pero fíjense que solamente el 20% de los cristianos se involucran en algunas de estas cosas que son muy básicas de servicio o muy básicas para los que quieren llegar a ser contribuidores. Pero generalmente, pues son pocos los que se quieren involucrar en estas áreas, en algún servicio, en algún ministerio. Y la mayoría de las personas prefieren estar nada más ahí cómodas, prefieren recibir, consumir, seguir consumiendo, ¿verdad? Y no pasan al próximo punto o al próximo nivel de ser contribuidores dentro del reino de Dios. Quiero contrastar un momento para entender un poco la diferencia entre los que son solo consumidores y los que son contribuidores dentro del reino de Dios. Hay muchas diferentes mentalidades aquí y muchas diferencias también en cuanto a la mentalidad de un consumidor y la mentalidad de un contribuidor. Un contribuidor, recuerden que es alguien que produce fruto. Un consumidor es alguien que simplemente se está alimentando vez tras vez, día tras día. En primer lugar, el contribuidor encuentra plenitud y satisfacción en su trabajo de contribuir, mientras el consumidor menosprecia el trabajo. ¿Cuántas personas han dicho: ay, qué pesado trabajo, ay, qué feo que tengo que trabajar, ¿verdad? Está esa mentalidad, pero Dios nos diseñó con la capacidad de trabajar. Él quiere que nosotros seamos trabajadores y dentro del cristianismo también nosotros debemos de ser contribuidores, gente trabajadora, gente que ayuda a otros a levantarse en su fe y no solamente personas que están esperando a que nos den a nosotros en la boca con la cuchara todos los días, sino que nos levantemos nosotros para ser contribuidores. El contribuidor ama servir a Dios y a otros a través del trabajo que él realiza.
Su deseo de contribuir llega a ser un motor que le motiva a producir cada vez más fruto, más servicio a través de su vida. El que tiene la mentalidad de un consumidor solo está buscando lo que puede ser de beneficio para él, para sí mismo, no lo que aporta al bien de los demás. El que tiene la mentalidad de un consumidor está más sentado, cómodo, nada más sentado, no quiere mover nada, simplemente quiere sentarse en su sillón, estar cómodo y recibir, relajándose, escuchando, leyendo, quizá consumiendo lo que otros están haciendo, mientras pues él se queda sin levantar ni un dedo. El contribuidor invierte su tiempo con sabiduría, mientras el consumidor pasa su tiempo entreteniéndose. Sí, el consumidor busca entretenimiento, mientras que el que crea, el que contribuye, busca trabajar. Son dos mentalidades distintas. Los que tienen la mentalidad de consumidores cristianos pasan su tiempo libre entretenidos con contenido que es producido por otros. Mientras los que tienen la mentalidad de contribuidores invierten su tiempo creciendo, ideando, produciendo nuevas cosas que pueden ser de bendición o edificación para otros. En otras palabras, el que tiene la mentalidad de contribuidor dice, bendíganme a mí. Más bien, el que tiene la mentalidad de consumidor dice, bendíganme a mí. Y el que tiene la mentalidad de un contribuidor está buscando cómo puede hacer algo para bendecir a otros. El consumidor piensa, ¿cómo puede servirme? Mientras el contribuidor, ahora sí estoy confundiendo los dos términos, perdón. El contribuidor dice, ¿cómo puedo agregar valor a tu vida? ¿O qué puedo hacer yo para el beneficio tuyo? La mentalidad del consumidor es básicamente egoísta. ¿Qué hay en esto que va a ser de beneficio para mí? Es una mentalidad que muchos tienen, no solamente dentro del cristianismo, pero también en la sociedad, también en todos los proyectos económicos que hay en una sociedad, un negocio, un país. ¿Qué hay en esto para mí? Creo que es uno de los grandes problemas de la política en todas las naciones del mundo, pero es algo que hemos visto mucho aquí. Según servidores públicos que se sirven del público en vez de estar ahí para el beneficio del público. Pues lo mismo sucede en la iglesia. Hay muchos que están dentro de las iglesias que están buscando qué es lo que me van a dar a mí, qué va a ser de beneficio para mí en todo esto. Mientras el que tiene la mentalidad del contribuidor es básicamente una persona dadivosa. ¿Qué puedo hacer yo para servir a otros? ¿Cómo puedo servir a Dios y cómo puedo servir a los demás? Y no está solamente enfocado en lo que Él va a obtener, sino en lo que Él puede contribuir a otros. Los contribuidores toman la iniciativa, mientras los consumidores solo actúan cuando están bajo alguna presión externa que les mueve. El contribuidor cristiano toma la iniciativa para hacer las cosas y para que las cosas sucedan. Por ejemplo, se levanta a orar, se levanta para buscar a Dios, comparte su fe con otros, sirve en su trabajo, es el primero en ser un voluntario cuando hay necesidad de algo. El contribuidor es el que dice, yo tengo tiempo, voy a dar de mi tiempo, voy a dar de mi conocimiento, voy a dar de mis finanzas, porque yo quiero bendecir a otros. El contribuidor es el que comienza nuevos proyectos dentro del reino de Dios. Yo he escuchado en muchas ocasiones de personas que dicen, ¿por qué no hacemos esto en la congregación? ¿Por qué no tenemos lo del otro en la congregación? Y mi respuesta muchas veces es porque no hay quien lo haga. Ahora, si tú estás dispuesto a hacerlo,
pues entonces muy bien, es muy probable que hay algo que se puede hacer, pero se necesita de contribuidores. Un contribuidor es uno que capacita a otros sin reservas, no tiene reservas acerca de dar todo lo que él sabe, todo lo que él tiene. Bueno, yo lo podría poner en términos como de cocina, ¿no? Ya saben que hay personas que siempre quieren guardar sus recetas secretas y son muy mías, ¿verdad? Yo no voy a compartir mi receta con nadie. Pues el contribuidor es el que dice, sí, es una receta muy buena, pero yo quiero compartir lo que yo sé con los demás. Y es lo mismo en cuanto a cuestiones de la palabra de Dios, cuestiones de la madurez cristiana, cuestiones aún en el trabajo normal de la vida. Hay gente que no quiere compartir lo que sabe con otros y hay otros que son contribuidores y buscan edificar a los demás. Dentro del reino de Dios debemos de buscar ser contribuidores y no solamente consumidores. Ahora, el consumidor, ¿cómo actúa? Pues actúa cuando ha sido presionado para actuar. Ora, por ejemplo, en situaciones de urgencia, cuando alguien está enfermo, entonces sí, se pone a orar, pero si todo va bien, no ora. El consumidor busca a Dios cuando alguien por fuera le está presionando. Quizá el hombre de la casa, ¿no? La mujer le dice, levántate, vamos a estar en la reunión de la iglesia, levántate, se levanta porque alguien le está presionando para hacerlo. Apoya en algo solo porque alguien se lo ha pedido. Ay, no, pues ni modo, no me gusta servir mucho, pero ay, qué flojera, pero me pidieron que lo hiciera, así que voy a hacerlo, voy a ir, lo voy a hacer, voy a realizar esto. Su tendencia también es hacia la apatía. Tiene la tendencia de ser apático en sus trabajos que realiza y en vez de servir con gozo, sirve más bien con apatía. El contribuidor se enfoca en ganar, mientras el consumidor se enfoca en los otros contribuidores. Interesante el concepto aquí. Los que están involucrados en la obra de Dios, contribuyendo, tienen una mentalidad de ganadores o de vencedores. Puede haber obstáculos en el camino, pero yo estoy sirviendo a Dios y pase lo que pase, yo sé que Dios me va a ayudar, voy a vencer estos problemas, voy a vencer estos detalles y vamos a ganar. Mientras que los que solo son consumidores se enfocan en los contribuidores, quienes pueden ser, por ejemplo, su predicador preferido, cuál es la nueva iglesia que se está levantando en el pueblo o en la ciudad, quién es el pastor que crea más emoción cuando predica, quién es el que mueve mis emociones. El consumidor dice, quién es el líder de alabanza que más me gusta, el que echa más enjundia, ¿verdad? Esa es la mentalidad del consumidor, mientras la mentalidad del que aporta, la mentalidad del que contribuye a la obra de Dios es una mentalidad de vencedor, una mentalidad que dice, tenemos cosas que hacer y lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo, y no se enfoca tanto en pues las cosas físicas o en los otros contribuidores. El contribuidor tiene metas definidas, mientras el consumidor puede vivir toda su vida sin mucho propósito, sin mucha dirección. Simplemente está siguiendo lo que está de moda. El predicador que está de moda hoy, ese es el que yo voy a escuchar. La iglesia nueva que se levanta, esa es la que a donde yo voy a ir. Busca lo que está de moda, ¿no? Entonces tenemos que ser personas que somos contribuidores y no solamente consumidores. Los que sirven, los que contribuyen al cuerpo de Cristo, tienen una meta fija y trabajan hacia esa meta. Dicen, yo quiero lograr esto en el reino de Dios. Y trabajan y lo logran. Mientras los que tienen la mentalidad de consumidores viven día a día sin metas, sin propósitos. A veces sienten que la vida no tiene mucho sentido. Muchas veces la meta del día es simplemente pasarlo bien, ser inspirados de momento y ya. Ahora,
consumidores y contribuidores también existieron en el ministerio de Jesús. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero es una realidad. Y voy a cambiar de micrófono. Aquí voy a tomar este mejor por causa del ruido, porque está lloviendo en este momento. Yo creo que se va a escuchar un poco más claro así. Pues hubo también contribuidores y consumidores dentro del ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesús es un excelente ejemplo de la diferencia entre los consumidores y contribuidores. Vemos a ambos grupos, pero solo uno de estos grupos cambió el mundo. Y ustedes saben cuál es: los contribuidores. Los consumidores, pues a lo mejor recibieron bendición para ellos mismos dentro del ministerio de Jesús, pero no fueron los que Dios ocupó para cambiar el mundo. Yo no sé tú, pero yo quiero ser de la gente que contribuye, la gente que Dios utiliza para cambiar las cosas en esta tierra, para traer el reino de Dios desde el cielo a la tierra. Un ejemplo, la alimentación de los 5,000. Quiero leerles el pasaje de Juan capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante. Dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía qué es lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Vemos este gran milagro de la multiplicación. Hubo un contribuidor aquí, el muchacho que tenía estos panes y peces. Y hubo 5,000 hombres que eran consumidores de este pan. Ahora, Jesús, por un milagro que Dios le permitió hacer, alimentó a todos estos hombres con muy poco. Y yo creo que hay un patrón aquí también para nosotros el día de hoy. Saben que Dios puede ocupar lo poco que tú tienes y lo puede multiplicar para que tú llegues a ser un contribuidor que alimenta a muchos consumidores. Pero más adelante en este pasaje pues Jesús nos enseña aquí una buena lección acerca de la mentalidad de los consumidores. Si vamos al versículo 26 de este mismo capítulo 6 de Juan, miren lo que Jesús dice. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Les está diciendo: ustedes son consumidores. Ustedes no están conmigo porque quieren contribuir a mi obra o porque quieren dar a conocer el reino de Dios a otros. Ustedes están conmigo porque yo les di pan, yo les di de comer. Y esa es la mentalidad del consumidor. Están porque quieren consumir, no porque quieren contribuir para otros o bendecir a otros. Hay una diferencia también entre las multitudes y los discípulos de Jesús. Los discípulos eran consumidores, pero también eran contribuidores. Las multitudes se conformaban generalmente de únicamente consumidores. Los discípulos llegaron a ser líderes dentro de la iglesia primera, dentro del libro de los Hechos. Impactaron el mundo entero con el evangelio.
evangelio, mientras las multitudes tenían un impacto muy, muy básico, muy pobre en todo esto. Entonces vemos ahí también la diferencia entre la mentalidad del consumidor y la mentalidad del contribuidor. Los discípulos llegaron a tocar el mundo entero con el evangelio, mientras muchos de las multitudes regresaron a sus casas, a sus pueblos, a sus trabajos y dijeron, pues qué buen día hemos tenido con Jesús. Jesús nos dio algo de comer y eso fue el fin. Yo quiero motivarles el día de hoy a ser contribuidores y no solamente consumidores. La intención de Dios es como cristianos podamos ser no solo consumidores del evangelio, sino portadores de ello, contribuidores dentro del reino de Dios. Para esto se requiere salir de nuestra comodidad, recibir motivación de parte del Espíritu de Dios, cambiar nuestra mentalidad y formar nuevas disciplinas. Yo quiero animarte el día de hoy a que tú tomes pasos, los pasos que sean necesarios para salir de la comodidad de ser solamente consumidores del contenido cristiano, como lo podríamos llamar, y llegar a ser gente que aporta, gente que contribuye al bien de la iglesia local y la edificación del reino de Dios. Entonces, yo quiero animarte en primer lugar a que dejes de preguntarte ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Esa es una de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? Y que comencemos a preguntar ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia? Es una mentalidad totalmente diferente. La gente que dice, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Es la gente que reclama y dice, es que en la iglesia no tienen esto que yo necesito, en la iglesia no hacen lo otro y yo tengo necesidad y ellos no ven por mí. Cuando la persona que es un contribuidor dice, yo veo que hay necesidades en la iglesia, Dios me ha bendecido con ciertas cosas con las cuales yo puedo bendecir también a la gente de mi iglesia. Si has sido fiel en participar, ser parte de nuestras reuniones como iglesia, pregúntate, ¿cómo puedo contribuir a la reunión de la iglesia local? ¿Cómo puedo edificar a otros dentro de mi iglesia local? Piensa en lo que tú haces cada día y luego pregúntate, ¿cómo puedo contribuir a la obra de Dios en la tierra a través de todo lo que yo hago cada día? Piensa en cosas sencillas, por ejemplo, tus gustos, qué es lo que te gusta hacer. Y luego piensa, ¿cómo puedo usar lo que me gusta hacer para bendecir y para edificar a otros? Piensa en tus talentos, tu esfera de influencia, tu personalidad, lo que tú eres, cómo Dios puede usarte a ti. Recuerda a ese muchacho de quien leímos hace un momento con esos 5 panes y 2 peces. Ese muchacho fue un contribuidor. Aunque no tenía mucho, él estaba dispuesto a dar de lo poco que él tenía y Jesús utilizó eso para crear un gran impacto en toda una multitud de gente. Piensa, quizá el día de hoy tú no tienes más que 2 peces, 5 panes. A lo mejor tienes hasta menos de eso, pero si tú se lo entregas a Dios y llegas a ser un contribuidor, Dios puede usar esos 2 peces, esos 5 panes para bendecir a toda una multitud de personas. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Cómo puedes contribuir? Desarrolla la disciplina de un contribuidor. La mentalidad de un ganador no es ¿qué hay en esto para mí? La mentalidad de un ganador es vamos hacia adelante y vamos a lograr cosas impresionantes. Hay metas que conquistar. La motivación por orar, por compartir con otros. Debemos de ser motivados a contribuir de forma constante a través de nuestra fe. ¿Sabes que Dios a ti te ha dado algo especial? Sí. Te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado cosas físicas, te ha dado dinero, quizás no grandes cantidades, pero te ha dado algo.
Dios te ha dado de su Espíritu Santo. Tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Y si tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, definitivamente puedes contribuir y puedes edificar a muchos otros con lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Piensa en tu testimonio personal. ¿Qué ha hecho el Señor en ti? ¿De dónde te ha sacado? ¿Qué milagros has visto en tu propia vida? Ahora utiliza ese testimonio para contribuir, para bendecir a otros. Algunas formas prácticas en las cuales tú puedes llegar a ser un contribuidor. Pues en primer lugar, ser de apoyo en cuanto a oración. Ora por tu iglesia. Ora por los que contribuyen en el reino de Dios. Ora por aquellos que están causando un impacto en la vida de otros. Puedes empezar a discipular a alguien. Invita a alguien a estudiar la Biblia contigo. Es uno de los primeros pasos que muchos de los contribuidores toman. Toman la iniciativa de decir, yo voy a estudiar la Biblia con alguien y le voy a explicar de lo que yo ya sé de la palabra de Dios. Y así tú levantas la vida de otro, le edificas. Puedes servir a tus vecinos de formas prácticas, por ejemplo, con alimento, con ropa, con despensas, ayuda para suplir las necesidades básicas que tú estás viendo quizá en tu colonia o con tus vecinos. Puedes abrir tu casa para que otros escuchen la palabra de Dios dentro de tu casa contigo. Es posible que el día de hoy tú hayas invitado a alguien, pues ya estás llegando a ser un contribuidor y no solamente un consumidor. Puedes servir a tu familia con cosas prácticas de la vida. Puedes ser luz dentro de tu hogar. Puedes ser luz en las redes sociales. Puedes publicar versículos bíblicos en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales. Puedes también quizá dar consejos sabios o escribir devocionales, escribir enseñanza que puede ser de beneficio, de edificación para otras personas. Eso es parte de ser uno que no solamente consume, sino que aporta para el bien de los demás. Puedes llevar la presencia de Dios contigo donde quiera que tú vayas. Llevas el olor de su fragancia dentro de ti. Y donde quiera que tú vayas, el Señor va contigo y puedes llevar su presencia y su mensaje a todos los que te rodean. Puedes manifestar el reino de Dios. Como dijo Jesús en la oración que enseñó a sus discípulos, ese modelo, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Tú eres un portador de la presencia y el reino de Dios. Sabes que Dios puede usarte a ti para manifestar milagros, para traer sanidades, para abrir el corazón que está cerrado en este día. Tú tienes al Espíritu de Dios dentro de tu vida y Dios te capacita para ser no tan solo un consumidor, sino uno que aporta, uno que lleva lo que tú ya has recibido y contribuye a la vida de otros. En conclusión, todos debemos de ser consumidores. No estoy en contra de consumir, porque todos tenemos que consumir, como estudiamos al principio de esta enseñanza. Si dejamos de consumir lo que es de Dios, el contenido de su palabra, el contenido de las cosas positivas que nos edifican en su palabra y en sus caminos y en su reino, si dejamos de ser discípulos, vamos a morir espiritualmente. Pero por el otro lado, un discípulo no solamente consume, sino también llega a ser un participante en el reino de Dios. Llega a ser uno que apoya, uno que aporta, uno que contribuye para que siga creciendo la obra del Señor en la vida de muchas otras personas. Y al concluir el día de hoy también yo quiero mencionarles que estamos ya con el proyecto de iniciar microiglesias dentro de Tulancingo y otros lugares donde el Señor nos permite tener influencia. Y si tú estás buscando una forma de contribuir, de ya no ser solamente un consumidor, sino también uno que contribuye
a la obra de Dios a través de la iglesia, yo quiero invitarte a que tú también puedas pensar en la posibilidad de ofrecer tu casa o posiblemente tu jardín, de ofrecer un espacio quizá en tu patio en donde otras personas pueden llegar a recibir la palabra de Dios juntamente contigo. Y yo creo que el Señor se quiere manifestar en muchos lugares a través de muchas micro iglesias, pero se necesita de contribuidores. Y el primer contribuidor es el que dice, yo estoy dispuesto, quiero abrir mi casa para que se lleve a cabo una reunión ahí. Pues pensando en todo esto, yo estoy seguro que muchos de ustedes han encontrado formas en las cuales pueden contribuir. Y yo quiero animarles al concluir nuestro tiempo el día de hoy, que tú puedas simplemente meditar en esto un momento y preguntarle, Señor, ¿qué me has dado a mí para contribuir? ¿Qué puedo hacer yo para pasar de ser solamente un consumidor y llegar a ser un contribuidor? ¿Qué puedo hacer para cambiar de solamente recibir el alimento espiritual a comenzar también a servir de formas más importantes o más valiosas, aportando lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas y a través de nuestra iglesia? Vamos a orar. Padre, te doy las gracias en este día por este tiempo en el cual hemos meditado en ser consumidores y ser también contribuidores dentro del reino de Dios. Y te pido, Padre, que muevas a tu iglesia el día de hoy. Que nosotros no estemos solamente cómodos recibiendo semana tras semana, sino que también estemos movidos hoy por el poder del Espíritu Santo para comenzar a servir de formas nuevas, formas creativas, ser motivados, ser disciplinados para llevar el Evangelio a todo lugar. Padre, yo sé que hay algunos que nos están escuchando el día de hoy, que tú les estás llamando a discipular a otros. Señor, dales las herramientas, la capacidad, dales la valentía para comenzar a hacer esto. Señor, yo sé que hay algunos que necesitan empezar a evangelizar y hablar quizá con sus vecinos o algún colaborador en el trabajo. Padre, te pido que les des la valentía para ya no quedar callados, sino para hablar. Señor, tu reino está siendo expandido a través de la tierra y nosotros queremos tomar parte en tu obra, una parte activa, no solamente una parte pasiva como consumidores, sino una parte activa como aquellos que aportan dentro del reino de Dios. Gracias, Padre, y gracias porque tú estás haciendo una buena obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Al concluir en este día, solamente quiero decirte, si tú no has abierto tu corazón a Cristo Jesús, hoy es el día para hacerlo. Yo quiero darte la oportunidad en este momento, si no conoces personalmente a Jesucristo y quieres comenzar una relación personal con Dios, Dios está ahí buscando recibirte como su hijo. Si tú estás dispuesto el día de hoy a abrir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero servirte, yo quiero la vida eterna, yo quiero todo lo que tú me estás ofreciendo. Este es el día para entregar tu vida al Señor y yo quiero orar por ti. Si es tu caso, te invito a que pongas en el chat, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y si tú haces eso en este momento, quiero orar por ti. Vamos a decir, Padre, en este momento yo levanto delante de ti a toda persona que el día de hoy está diciendo, yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que necesitamos de tu gracia, pero hoy te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por abrir todos los beneficios del cielo delante de nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, su sangre que fue derramada en la cruz. Hoy abrimos nuestro corazón, recibimos a Cristo y comenzamos a caminar con Él. En el nombre de Jesús. Amén.
Si tú hiciste esa oración, Dios está haciendo algo en tu vida. Y yo creo que el Espíritu de Dios va a comenzar a transformarte, convertirte en un hijo de Dios. ¿Sabe que eso es lo mejor que una persona puede hacer? Abrir su corazón a Cristo Jesús, porque es el primer paso que nos lleva a ser contribuidores dentro del reino de Dios. Pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta reunión el día de hoy. Al concluir, quiero recordarles que pues cada semana nosotros estamos levantando nuestras ofrendas. También el día de hoy lo estamos haciendo, lo estamos llevando a un lugar que muchos de ustedes ya conocen, una casa. Y si necesitan información acerca de cómo llevar sus ofrendas, pueden mandarnos un mensaje por texto. Sigue siendo la misma casa que desde hace varios meses, pero pues nosotros creemos que cuando honramos a Dios con nuestras finanzas, Dios también bendice nuestro hogar. Es una forma de participar activamente dentro del reino de Dios. Pues esta semana va a ser una semana de gran bendición para cada uno de ustedes, y yo quiero simplemente animarles al concluir nuestra reunión que hagamos algo esta semana para contribuir al progreso, la edificación del reino de Dios. Dios les bendiga y nos vemos este próximo miércoles en nuestros grupos de conexión. No dejen de conectarse, es importante que estemos conectados cada semana, cada día con el Señor. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.